Solo para terminar con lo que Alan comentó, Sí. ¿cómo se piensa hacer área verde un lugar que es área nada? Donde no puedes ni construir, o sea, hacer el aeropuerto iba a representar un gran costo, una gran inversión, pero iba a funcionar, pero las mismas características del suelo impiden que a un bajo costo puedas llevar a cabo otro proyecto. Imagínense hacer un área verde donde del suelo no deja que crezca nada. Y además, si se consideraban en el aeropuerto obras civiles para desalojar el agua, obras hidráulicas, todo lo que conlleva para llevar a cabo esa obra sin tener ninguna dificultad y poder operar. Entonces imagínense el coste que ahora tendría volver área verde un sitio que ya es de por sí difícil. Por eso digo que, A ver, híjole, no, ya yo me quiero metí ir- el pie yo entonces quiero otra ir- vez. Yo quiero ir pista. No, para no, eso. ya vi porque... ¿Me contestas o me recontesto yo ya ahorita? No, que déjame decir algo. Venga, no, échalo. Y eso partiendo de la idea de que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se construya un parque, porque dentro de las opciones que había, pues estaba donar terreno para la Universidad Nacional Autónoma de México, hacer el desarrollo de unidades habitacionales, hacer el parque, pero a ciencia cierta nunca se supo qué se iba a hacer con el actual terreno del Benito Juárez. Sí. Que lo más seguro era que fuera desarrollo habitacional porque era la forma en que el gobierno podría ganar dinero. O sea, porque vendería el terreno lotificado, lo que sea, por metro cuadrado a particulares. Entonces, pues sacan una lana. Entonces, estoy casi seguro de que no hubieran desaprovechado esa oportunidad. Tal vez no. Yo también lo veo muy probable. No sé tú qué digas. ¿En qué postura les contesto? ¿La tuya? Tampoco lo veo probable. Es muy difícil, por ejemplo, cuando tienes muchas promesas y todo se ve demasiado bonito, es cuando ya surge algún error, ¿no? Cuando algo ya no cuadra bien. Entonces, la iniciativa de un parque ahora le va. Pero recordemos también que para que fuera parque, todo lo que ahorita ya pasa con el aeropuerto seguiría pasando en un parque. ¿Qué te deja el parque? Pues no te deja dinero. ¿Cómo lo mantendrías? Necesitarías un ingreso, entonces tal cual como esa, ¿no? Y cuando empiezas a dividirlo en tantas partes que le toca un pedacito muy bonito a cada quien, ya no funciona. Entonces sí veo difícil que se hubiera llegado a más que esa solución, que se hubiera cumplido sí, esa propuesta. Sí, lo veo muy, muy complicado, no sé en qué hubiera acabado, hubiera sido lo ideal. Muchas cosas diferentes hubieran acabado como lo ideal, pero difícilmente hubiera acabado como se nos mostraba. Solo era una propuesta, así se vendió y pues sí, ahora creo que nunca lo sabremos. Ok, bueno, ahora entonces pasamos al lado aire. Ok. Ya saben, 2 minutos de su idea y contraargumentación. Ok, Ok, adelante. ¿Quién quiere empezar? Alan. Alan, por favor. A ver, ahí va. 1, 2. ¿Listo? Bueno, ¿estás listo? Sí. Ok, 1, 2, 3. Bueno, entonces de Santa Lucía debemos de recordar que igual que el aeropuerto de Texcoco, igual se proyecta en fases. Este es un aeropuerto modular. Entonces, en esta primer fase, digamos que si vemos desde arriba la terminal aérea era como una forma de mariposa, ¿no? Algo así. ¿O qué forma le Claro, ven? una X. Una X. De Viva y entonces México. en esta primera fase, digamos que va a estar la mitad de la X. Pero en cuanto al lado de las pistas, estas sí van a ser las mismas desde que se inaugure hasta el fin de su vida útil, que son 3 pistas. Lo único que va a cambiar en la posterior desarrollo va a ser que la terminal de pasajeros se va a hacer un poco más grande. Pero igual, entonces tiene 3 pistas de aterrizaje en el Santa Lucía, que va a poder operar en conjunto según la Federación de Aviación Mexicana. La Dirección General de Aviación Civil. No, necesito el nombre. No. Es esta AFAC, Agencia Federal de Aviación Civil. Que iba a poder operar el Santa Lucía con el de la Ciudad de México. Que también recordemos que al principio, cuando se decidió, la empresa Mitre, que fue la consultora, dijo que no se podía operar. Esto hizo que se degradara el espacio el espacio aéreo de México de categoría 1 a categoría 2, o sea, un poco peor. Pero aún así, la Agencia Federal de Aviación, o sea, la
institución mexicana, dice ella que sí puede certificar que va a poder operar. Entonces también esta es otra cosa que en un principio no se tenía contemplado, pero que sí está pasando. O sea, lo están haciendo, lo están logrando hacer realidad. Ok. Se acabó el tiempo. Sí. Gabo, haznos el favor de decirnos las mejoras, los highlights del lado aire de tu aeropuerto. ¿Estás listo? El aeropuerto de Texcoco. ¿Listo? 3, 2, 1, adelante. Pues uno de los beneficios más grandes que iba a tener el aeropuerto es que una vez terminadas sus 4 etapas, iba a contar con 6 pistas, de las cuales iba a tener operaciones triples simultáneas, sin ningún problema. Desde el término de la primera etapa, iba a terminar con 3 pistas. Desde ese momento iba a poder tener operaciones en las 3 pistas, y también se iba a poder contar con una de ellas, estaba destinada directamente al uso militar, pero con la opción directa de, en caso de verse sobrepasado las primeras 2, bueno, se podían utilizar las 3 sin problema. A medida que fueran aumentando las etapas, iban a llegar hasta 6 pistas para poderlas utilizar. Sin embargo, el highlight probablemente se me acabe aquí por una simple y sencilla razón. Las orientaciones de las pistas tienen mucho que ver con la topografía, con el espacio donde te encuentres, y pues más que nada con la dirección del viento. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, las orientaciones de las pistas de los aeropuertos tienen mucho que ver con todo eso. Si nos metemos a Google Earth o a Maps, podemos ver que la orientación no es tal cual ortogonal. ¿A qué me refiero? Que venga de norte a sur y perpendicular, como una cruz. Sin embargo, el aeropuerto de Texcoco iba a tener la particularidad de que su traza, aún cuando estaba muy cerca del aeropuerto de Benito Juárez, iba a ser distinta. Entonces, esa fue una pregunta muy importante que estando ahí en el aeropuerto se preguntó. Y hasta el día de hoy me encantaría decir que sí, la solución era tan fácil como la respuesta que nos dieron. Tanto en el tráfico aéreo y en la orientación de las pistas se iba a mitigar esa problemática con los sistemas de información y con la tecnología de los aviones y de los aeropuertos en aire y en tierra, para no tener ninguna afectación. Cosa que al día de hoy no me convence del todo. Entonces ahí tengo que ceder tantito y decir que sí, el espacio aéreo se iba a ver modificado en una mayor medida debido a la orientación, que yo me imagino la justificación es el espacio del predio, no hay más, y sí iba a tener un par de consecuencias que a primera vista no se notaban, pero ahí estaban. 13 segundos. Ok. ¿Contraargumentar o le vas a lanzar una pregunta? Yo tengo una pregunta, pero abierta a los 3, en lugar de sacar sangre. No. Estas no me gustan porque me incluyen. Me evidencia. Hace poco tiempo, un par de meses, bueno, relativo, ¿no? Sí. Hace un par de meses se cambió se modificaron las rutas de aproximación de los aviones para el aeropuerto Benito Juárez. Sí. Entiendo yo que esa implicación tiene que ver con el nuevo aeropuerto, ¿no? Que va a entrar en circulación, para tomar en cuenta, una vez que ya tenemos estas rutas, bueno, agregamos las nuevas allá, no tenemos conflicto. Pero si ya estaba en operación. Santa Lucía. Sí. Sí, lo que pasaba es que no había la cantidad de tráfico aéreo que ahora va a haber. Sí, se supone. Tampoco estaba el mismo número de pistas. Entonces, sí o sí tienes que hacer una aproximación para cada pista. Okay. Entonces, eso te va haciendo o cerrando los canales por los cuales puedes ingresar tanto al aeropuerto Benito Juárez como al aeropuerto de Santa Lucía. Sí, por ejemplo, tienes un rango aquí, pero ahora involucrar esta pista tienes un rango de unas dimensiones similares. No podría decir o atreverme a decir que son iguales, pero ahora ahí lo tienes que contemplar también. Sí, claro. Entonces, para que quepa esta, bueno, acomoda las otras con lo que tienes y ahí ya vas resolviendo el crucigrama, ¿no? De hecho, el cambio más notorio que se puede ver si ustedes viven en la Ciudad de México es que ahora los aviones Pasan por mi casa. pasan... antes daban la vuelta justo en la Plaza de Toros para ya alinearse a la pista, que es el VOR Plaza, así se le suele llamar. Ahora ese VOR, no sé si se siga llamando Plaza, se llamaba Plaza porque estaba sobre la Plaza de Toros. Lo hicieron más al sur, según entiendo, y ahora están dando vuelta casi sobre la Torre de Manacar. Entonces Sí. están yendo mucho más al Algo sur alejado, y están sí. pasando más sobre el terreno de las lomas. Entonces van pasando muy, muy cercano a ellos. Hubo muchas manifestaciones por eso, de hecho.
Por la contaminación de ruido. Sí, sobre todo por la contaminación auditiva. Pero se supone que con esa aproximación, pues ya. Libraba para Santa Lucía. Justo. Sí. Ahora, quisiera hacer un paréntesis breve sobre esto del lado aire. Que los aeropuertos se diseñan, a diferencia de muchas otras obras civiles, se diseñan del aire hacia abajo. O sea, lo más importante primero es el espacio aéreo y después es el espacio, digamos, físico, terrestre. ¿No? Sí, ándale, terrestre. A diferencia de todas las demás, que es al revés. O sea, primero ves el terreno, la superficie terrestre, y a partir de ahí haces todos los estudios. Sí. Bueno, entonces, si me lo permiten, quisiera seguir defendiendo el AIFA. Ok. Para eso te voy a dar 2 minutos, ¿te parece? Sí. Okay. Totalmente de acuerdo. Pues ya. Totalmente de acuerdo. Yo no quiero escuchar más de la IFA. A ver, adelante. Sí. 3, 2, 1. Entonces decía en mi último comentario que el espacio aéreo mexicano se degradó de categoría 1 a categoría 2. Esto podría verse como algo malo, pero déjenme darles la otra cara de la moneda. Esta asociación internacional que te certifica el espacio aéreo, al quitarte la categoría 1 y pasarte a 2, esta organización ya no te da a ti como México o la agencia federal, ya no puede certificar por sí sola el espacio, o sea, necesitas al organismo internacional. O sea, en categoría 1 te da la fe de que tú lo puedes hacer como país. Ahora en categoría 2 ya no puede, el país ya no puede hacer eso, y entonces necesitas al organismo internacional que lo haga. Y hoy día ningún organismo internacional ha dado luz verde a esta. De hecho, el aeropuerto hoy día de Santa Lucía no tiene certificación internacional, pero tiene certificación nacional de la agencia federal, de la mexicana, pues, se me fue el nombre. Y eso tiene la implicación de que cada estado tiene la libertad de administrar su espacio aéreo como quiera. Solo que ahora no tienes la certificación internacional. O sea, no te están diciendo los demás países, ok, tu aeropuerto está cool y a lo mejor puedo volar ahí. Entonces esto tal vez va a retrasar un poco las operaciones, y tal vez de ahí que, a menos a hoy cuando se está grabando, solo va a volar hasta hoy día Viva Aerobús, creo que un vuelo de Aeroméxico. No, pues aerolíneas nacionales. Sí, pequeñas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el rediseño que hizo la Agencia Federal Mexicana fue adecuada, y que se supone que ahora la distribución del espacio aéreo va a ser por 3 niveles, cosa que antes no se hacía. Digamos que había como un solo nivel donde los aviones volaban, y ahora va a haber tres niveles. Entonces yo quiero creer que esta forma de operar va a triunfar en un futuro, y vamos a tener la certificación internacional posteriormente. Okay. Pero no sé si quedó claro mi punto. Sí. Que ahora no hay fe, digamos, no hay fe de internacionalidad, pero hay fe nacional, que posteriormente te puede llevar a la internacionalidad. Y hasta hace un par de días, porque Conviasa, una aerolínea que es venezolana, dijo que sí iba a venir aquí desde el 21 de marzo. Sí, vuelo a Caracas, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, pues ya se hizo internacional. Sí, entonces estos son los lados de la moneda, el lado bueno y el malo. A ver, yo les tengo una pregunta. Claro, sí. ¿Cuántas posiciones de contacto tienen? Posiciones de contacto sobre la pista. ¿Cuántas posiciones para estacionar una aeronave cuentan con sus aeropuertos? 190 posiciones fijas y 80 remotas. Remotas, ok. Para la etapa 1. No, ya en total. Ah, ok. Posiciones de contacto 25, dice aquí. Y 12 remotas. A ver, para la primera etapa de el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, yo encontré que eran 119 posiciones, de las cuales 95 son con puertas. Con puertas, o sea, directo en la terminal, ¿no? Claro, o sea, son 95 posiciones de contacto, y a eso súmale 5 y 19, 24 y 24 remotas. Uh-huh. ¿Ok? Del AIFA, lo que yo encontré. Demonios. Y con esto quería llegar. De la primera etapa, fíjense, las posiciones de contacto son 28.
Estas son las que están conectadas con aeropuentes y aeropasillos. ¿Ok? Sí. Después tienes 5 posiciones abiertas, que son las que el pasajero va a caminar hacia la pista y se va a subir al avión. ¿Ok? De la terminal caminas al avión. Y las posiciones remotas son aquellas que vas a necesitar tomar un transporte para llegar al avión. Es decir, de la terminal va a pasar un camioncito, te va a recoger y te va a llevar hasta el avión. ¿Ok? Eso es un total de 45 en esta primera etapa del AIFA. 45 posiciones de contacto. Contra 119 posiciones en total del nuevo aeropuerto. ¿Ok? ¿Cómo pueden defender sus puntos de vista? Más bien, creo que este punto va para el AIFA. ¿Cómo puede el AIFA decir, pues mira, mi primera etapa está mejor porque son 45 posiciones de contacto, pero ¿cómo lo defenderías? Pues tiene que ver con lo que comentamos hace rato. A ver. En este aeropuerto tiene que recibir la carga de otros 2. Entonces, para mitigar eso necesitas más posiciones. O sea, es como, pues muy burdo. Casi ni lo debería decir, pero estos 2 acomódalos aquí, más las operaciones que estás proyectando a futuro. Entonces tienes la capacidad de tener todos esos aviones acomodados ahí. Sin embargo, debido a la proyección del otro aeropuerto, dices, bueno, es que yo no necesito abarcar lo que abarcaban ya antes 2 aeropuertos. Simplemente apoyándome de ese y ahora con estas nuevas pistas que estoy agregando a mi aeropuerto, yo pensaría que puedo abarcar ese tráfico aéreo sin problema con el número de posiciones en tierra más las que ya cuento en los otros aeropuertos. Entonces ahí se reparten ese tráfico aéreo. Y no es necesario un aeropuerto tan grande porque no necesitas cerrar otros 2 y enviar todos los aviones que ya llegaban ahí a tu nueva instalación. Ok, mira, haciendo aquí una investigación. Y tampoco es el hub, también por eso. Por eso seguramente íbamos a captar más rutas, más aeronaves que necesitábamos tener en tierra. Y debido a que no es una de las condiciones en el otro aeropuerto, en el AIFA, no es necesario contar con tantas posiciones. Ok, mira, de lo que acabo de investigar, una investigación muy rápida, muy somera. Alrededor de 5 minutos. Alrededor de 1 minuto. No sé, tendría que corroborarla, pero al final de cuentas en Wikipedia. Estoy yendo por Wikipedia. Sí, sepan la fuente, o sea, puede que no sea tan confiable, pero bueno, vamos a utilizar este dato. Dice que el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, tiene 44 posiciones de contacto al día de hoy. Desconozco si todas son de contacto hacia una puerta o remotas, o si están considerando de aviación general, o si están considerando, creo que no hay aviación general aquí en el aeropuerto, pero no sé si están contando ahí también las posiciones de los aviones que son para mantenimiento y de carga, ¿ok? Tendría que hacer todo ese análisis ahorita. Esa es otra duda que a mí me queda del nuevo aeropuerto. Ok, me dicen que son 119 posiciones, pero ¿cuáles son de mantenimiento? ¿Incluyen las de carga? ¿Por qué no mencionan también las de carga? Estas imágenes deberían de coincidir. Son cositas que yo digo, ok, me gustaría saber un poco más de eso. Ahora, si yo sumo, si consideramos que el aeropuerto de Benito Juárez y el aeropuerto de Santa Lucía van a operar al mismo tiempo, entonces tendría que sumar las posiciones de contacto que yo tengo de en el AIFA como las del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que en conjunto me daría 99 posiciones de contacto. No, 45 y 45, 90, ¿no? Sí. 89 posiciones de contacto. ¿Ok? Entonces, tengo 89 posiciones de contacto en mi primera etapa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y yo tendría que competir contra la primera etapa del nuevo aeropuerto, que serían 119 posiciones de contacto. Yo les pregunto, ¿ven viable cerrar 2 aeropuertos para incrementar el número 20 o 30 posiciones más de contacto en un aeropuerto? Es que contemplar el costo de que la base de Santa Lucía tenía que cancelarse y reubicarse. Entonces otro costo. Yo sí lo veo complicado, pero aún así la solución me parece difícil identificarla ahorita, porque se supone que con las nuevas pistas, con la distribución de las pistas y de las terminales que se supone eran, bueno, no se supone, estaban proyectadas como terminales satélite, de las cuales se involucra una mejor conectividad y menos tiempo de espera, yo imagino
Infiero entonces que la eficiencia de los tiempos de estadía ahí en las aeronaves se reducían. Entonces no solo teníamos mayor cantidad de posiciones, sino también una mejor eficiencia en cuanto al tráfico de los vehículos aéreos. Entonces, unas bien podrían quedar definidas para uso exclusivo militar, independiente del comercial al que estamos acostumbrados, pero aún así, aumentando la cantidad con la eficiencia, ahí se podría competir con... No tienes que aumentar tantas posiciones, aumentas el número que se nos presentó, pero con esa manera de trabajar es posible entonces tener ese mismo o más tráfico aéreo, como el que tenían esas otras dos, esos dos aeropuertos. Ok. Pues yo creo que la pregunta pues ya cada quien decidirá. Ya, o sea, ya están ahí puestas la información. Ya es como retórica, ¿no? O sea, como dicen en la tele, la mejor opinión la tiene el público, ¿no? Como dicen, algo así, ¿no? La tiene usted en casa. No, pero, Es interesante. pero hablando desde el punto ingenieril de lo que nosotros sabemos, Tratamos de defender una única posición, pero no sé cómo lo vean ustedes. Es que hay muchos detallitos que incluso en las propuestas de las que... Bueno, en la propuesta del nuevo aeropuerto yo también digo, ¿cómo? Como por ejemplo, tienes aisladores sísmicos de base en la torre de control y ya. Sí, porque en esas visitas se nos mencionó a detalle algunas cosas, obviamente no, porque son tantas que no se pueden ver, pero no se hizo mención nunca de la protección sísmica en cuanto a los elementos de la terminal, los llamados foniles. O sea, se veía cómo los colocaban, toda la estructura de acero que iban poniendo una a una para que después fueran cerrando la estructura, cerrando la estructura para tener el techo en una sola pieza, pero sí la protección sísmica ahí pues bueno, no se mencionó, no es de miren aquí está, miren la tenemos, está haciendo este trabajo, eso sí no estaba ahí presente pues. por lo menos no dejaron registro de que si estaban trabajando en ello, no hay registro de que alguien pudiera consultar. Y es importante mencionar que no es la única solución para mitigar los daños que pueda llegar a provocar a un sismo, a una estructura. Esta es una estructura importante, ¿no? Que tiene que funcionar en las peores condiciones, en un sismo de las peores características. Sí, no puede dejar de funcionar. Tiene nunca. que estar en pie, no puede fallar, es una de las estructuras con las que tenemos que contar siempre. Entonces, se entiende que no es la única solución los aisladores sísmicos de base, pero pues es una pregunta interesante, ¿no? Se invirtió mucho en la torre de control, pero es un proyecto integral. Seguramente hubiera estado genial que nos explicaran, miren, así como protegemos la torre de control así, bueno, la respuesta en conjunto de los terminales y los demás edificios en tierra, bueno, pues tienen esta otra protección. No solo mencionarlo como la joya de la corona, sino miren, es un proyecto integral y la respuesta la respuesta para un fenómeno como lo es un sismo es así para este edificio que lo protegimos así para este otro que lo protegimos así. No se entró a detalle, solo se mencionó un punto. Y pues sí hizo falta como que más carnita, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasó ahí, no? Nos dejaron como con las ganas. Y pues, ¿qué opinas, Alan? Eso o que ya nos aviente el dato que no sabemos qué, cómo, cuándo ni por qué. No, antes me gustaría terminar el debate. Ok. Pero si quieren pasar a la parte de ecología, al- 3, 2, 1, listo. Sí, uno de los mayores retractores que popularmente se le da al aeropuerto de Santa Lucía, más bien al aeropuerto a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, era que sí, muy chido y salvamos el lago, pero el lago está ahí todo puerco y luego ni tiene agua, ¿no? Entonces, debemos de hacer la aclaración que el lago Labor Carrillo es una estructura de regulación de aguas de lluvia. O sea, esto quiere decir que esta infraestructura sirve para que captes el agua de lluvia, la almacenes aquí durante un cierto tiempo y vayas dejando ir el agua poco a poquito, porque no lo puedes dejar ir, como captas tanta agua de lluvia en un área tan grande como lo es el aeropuerto, ya sea el Benito Juárez o el de Texcoco, es un volumen muy grande de agua y no lo puedes dejar ir al drenaje, ¿no? Sobre todo al TEO, al túnel del emisor oriente o al Gran Canal.
Entonces la función de este lago Nabor Carrillo es esta, que ya la tenemos clara. Y todos estos tipos de estructuras de regulación, lo ideal es que siempre esté lo más tiempo posible vacío para que esté esperando la avenida siguiente, o sea, la lluvia siguiente. O sea, ese es su funcionamiento óptimo. Entonces es por eso que cuando muchos de nosotros volamos ahí desde el Benito Juárez y vemos el lago y se ve todo seco, todo feo, pues es que esa es parte de su función. O sea, mientras más seco esté, mientras menos agua tenga es mejor, porque así puedes aprovechar toda la capacidad para regular el agua de lluvia. Esta es una de sus funciones. Agregando un poco a lo que dijiste, creo que el lago... Sí, bueno, así ya en corto para empezar, la certificación LEED también la tiene Santa Lucía. Solo que se está buscando llegar a la más alta, todavía no se tiene. Dada esta premura del proyecto y demás, pues no se puede tenerla. La certificación que tenía Texcoco era, antes de empezar el proyecto ya se tenía esa certificación. ¿Ya se tenía? Sí. ¿O se buscaba? No, ya se tenía la metodología para tenerla y entonces pues ya estaba prácticamente asegurada, ya solo era seguir la receta. También involucra las... Pero- No, es que es parte de lo... Sí. sí. No, termine. Pero igual esta certificación LEED que ahora está buscando Santa Lucía, que se supone que ya tiene, solo que oficialmente no está el nivel que están adquiriendo, pero se está buscando igual la certificación más alta. Igual respecto a lo que comentabas del aprovechamiento pluvial, también se está haciendo en el Felipe Ángeles. También se va a aprovechar el agua de lluvia y va a tener una planta de tratamiento para reutilizarla dentro del predio y además de infiltrarla. Entonces creo que en esa parte, en la parte del aprovechamiento pluvial, no hay diferencia ni para una ni para otra porque las dos lo van a hacer. Iban a tener igual sistemas de drenaje pluvial y sanitario independiente, o sea, el pluvial lleva agua de lluvia y el sanitario lleva aguas de desecho, aguas negras como luego comúnmente las conocemos. Y en este caso creo que no hay ninguna diferencia, pero donde sí hay una notoria diferencia, y aquí déjenme por única vez en el podcast referirme a una fuente periodística del Universal que hizo una investigación que la estoy citando porque parece fidedigna, donde investigan las minas de Texcoco, donde dicen que la mitad de las minas fueron ilegales. Entonces el sistema constructivo de cimentación más bien del aeropuerto de Texcoco requería una cantidad inmensa de basalto y de tezontle para acelerar la compactación del terreno. Entonces, toda esta adquisición de materiales no se le llevó un adecuado seguimiento, hizo que se explotaran nuevos bancos, que se supone que en teoría no debió de haber pasado esto, y se explotaron muchas minas sin un consentimiento legal adecuado y una supervisión de impacto ambiental adecuada. ¿Contraargumentar algo? Pues mi contraargumento es... Espérame. Ahí te va tu tiempo, porque siempre se me olvida poner tu tiempo. Sí, Ahí, no, dos ahí vamos. cosas. 1, 2, 3. Hay un tema muy importante que compete a los aeropuertos, que es el de las aves. Bien, las aves dentro de los aeropuertos, bueno, sí, dentro y a sus alrededores son un problema, pero resulta que, o sea, no les atraen, se sienten cómodos en los cuerpos de agua grandes, ¿no? Porque son lo que necesitan. Entonces, al igual que en el nuevo aeropuerto, ex nuevo aeropuerto, nunca verá la luz Texcoco, Ciudad de México. Tenían ese problema de las aves migratorias. Bueno, pues hay un problema similar, ¿no? En el aeropuerto Felipe Ángeles, debido a las obras complementarias que requiere, que involucran tener cuerpos de agua en sus cercanías. Es un problema tanto para las aves como para los aviones, porque esos dos elementos juntos nunca dan buenos resultados. ¿Por qué? Bueno, porque el hecho de matar a las aves, pues no, pues está mal, ¿no? Son elementos dentro de la biodiversidad que corresponde que cumplan con su ciclo.
tratar de interferir lo menos posible con ellos y a su vez que no interfieran tampoco con lo que son los motores de los aviones, ¿no? Porque ya sean los motores o si bien en las cabinas llegan a representar un peligro real para las aeronaves y o los pilotos. Entonces se tiene que evitar a toda costa la presencia de las aves, pero es una problemática que comparten el aeropuerto, el ex nuevo aeropuerto de Texcoco con el Felipe Ángeles. Y para terminar, se sabe, nos lo comentaste Alan, que el aeropuerto, me tardé un poco más, pero cierran estos 15 segundos. Se extrajo material para llevar a cabo la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco sin una regulación y una supervisión adecuada, pero resulta que el aeropuerto Felipe Ángeles está tomando material de ahí. Pues sí, o sea, no vas a explotar nuevas minas ilegales y tirar todo lo que ya ilegalmente sacaste, pues sí. Sí, ¿para qué ser doble ilegal cuando puede ser simplemente una vez ilegal? Una vez ilegal. Pues sí, una No, vez no, ilegal, nunca ilegal. Qué mal está eso. No, ambos proyectos están... Sí. Sí. No, por Dios. Bueno, a ver. Bueno, ¿algo más que decir? ¿Algo más que informar? Por el momento no. Por el Pero momento si no. quieren ustedes, Coméntenos. Yo quiero comentarles una cosa. sí. Y les voy a dar un balde de agua fría a los dos. Por favor, porque este calor. Miren, hay dos deficiencias que yo le veo a ambos aeropuertos. Ujú. Ambos aeropuertos están proyectando un cierto tráfico de pasajeros. Ujú. ¿Ok? Creo que la más ambiciosa corresponde al aeropuerto de Texcoco, donde Sí. tienen una etapa final con 210 movimientos cada hora. O sea, es un avión despegando o aterrizando. Bueno, son 210 aviones aterrizando y despegando cada hora Más para su de- etapa sí. final. O sea, son muchísimas operaciones para un aeropuerto. Ahora, ahí les va. Ahí les va el balde de agua fría. A ver. Quiero que lo piensen de esta manera. No importa qué tan grande sea tu puerta de entrada a tu casa, la misma cantidad de hormigas va a seguir cargando la misma cantidad de hojas. ¿Ok? No importa si es la puerta de Alcalá o la puerta de su casa. Va a pasar el mismo número de hormigas con la misma cantidad de hojas que puede cargar. Esto pasa igual en un avión. ¿Ok? Hay un gran punto en contra que tiene la Ciudad de México, que es su altitud. ¿Ok? Sí. Entonces, no importa qué tan grande sea tu aeropuerto, hay algunos aviones que no pueden completar sus rutas o no pueden ir a máxima capacidad porque si no, no despegan de la Ciudad de México por la altitud a la que estamos. Hay un concepto que se llama o que fue instaurado como la atmósfera estándar internacional, en la cual dice que la presión, la temperatura, la densidad y la viscosidad del aire van cambiando en función de la elevación Sí. y de las altitudes. ¿Ok? Ahora, esto es un punto muy negativo para la zona de la Ciudad de México porque es muy alta. Entonces, si ustedes van a la ficha técnica de las aeronaves, dígase Airbus, Boeing, Bombardier, la aeronave que ustedes quieran, van a tener unas fichas técnicas, unas características técnicas del desempeño de la aeronave. Pero esto nunca te lo cuentan y nunca te lo dicen, ni para el nuevo aeropuerto ni para el aeropuerto de Felipe Ángeles. Pero desafortunadamente, las aeronaves tienen que disminuir su carga útil, que podrían soportar con mucha facilidad por el simple hecho de que, bueno, la Ciudad de México representa un gran reto tan solo despegar. Ahí les va. En un aeropuerto como aquí en la Ciudad de México, una aeronave, un Airbus A350, cuyo peso es de 139,000 kilogramos aproximadamente, tiene una carga útil de 53,000 kilogramos. ¿Ok? Ujú. No importa dónde estés, ¿ok? Tiene esa carga útil.
Cuando tú lo pones a despegar en la Ciudad de México, su carga útil... bueno, permítanme introducirles en otro concepto. Los aviones tienen una denominación que se llama, una característica que se llama MTOW, o peso máximo de despegue. ¿Ok? Esto tiene que ver más con fines estructurales en una aeronave. Es la carga máxima que vas a poder tener en la aeronave, incluyendo el peso propio de la aeronave, el combustible y la carga útil. ¿Ok? Sí. Ok. Pasajero. Para el Airbus A350 tiene una carga útil de 280,000 toneladas. ¿Ok? Esa es la carga útil de todo el avión. Ahora, si lo pones a despegar en la Ciudad de México, su capacidad para despegar de la aeronave se ve reducida de 280,000 kilogramos a 122,000 kilogramos. No más, más de la mitad. Reducción de más de la mitad. Así es. Le estás reduciendo la capacidad de despegar a esa aeronave. Simplemente por las condiciones atmosféricas. Por el simple hecho de que estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a partir de las gráficas que creo que les puedo mostrar aquí, yo saqué que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, para esa misma aeronave cuyo peso máximo de despegue es de 280,000 kilogramos, solo podría despegar con 122,000. En el AIFA solo podría despegar con 120,000 y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solo podría despegar con 115,000 kilogramos. Ok. Pues digamos que es prácticamente la misma. Es ¿no? prácticamente lo mismo. Sí. Ahora, dicen que quieren hacer un hub en la Ciudad de México, conectando países, rutas, destinos, aeropuertos, esto, el otro. Pero nadie dice que las características operacionales de las aeronaves se ven mermadas por la altitud de la Ciudad de México. Entonces, no importa qué tan grande o qué tan chiquito sea tu aeropuerto, la capacidad de este avión, particularmente el Airbus A350, se ve reducida muchísimo. Y así pasa con todas las aeronaves. También pasa con un Boeing 747, con un Airbus A380, con todos los tipos de aviones que son se los les más puedan comunes imaginar. que se usan hoy día. No, y aparte, ¿qué sector está más desatendido en la aviación mexicana? Si me lo preguntan, yo diría que el mercado asiático. No hay vuelos a la India, no hay vuelos a China. Aeroméxico tenía un vuelo a Shanghái, pero ya lo canceló. Sí, directos casi. No hay vuelos a Singapur, no hay vuelos a Malasia, no hay vuelos a Vietnam. ¿Por qué razón se puede dar eso? Bueno, la principal, creo yo, es porque no pueden hacer... Si podrían hacer un vuelo directo desde la India o desde Malasia hasta la Ciudad de México, el vuelo directo ya no existiría de la Ciudad de México a la India o Malasia por la incapacidad de la aeronave. Sí, o sea, ya no podría despegar para regresar, ¿no? Y si lo logras, o tendrías que reducir la capacidad de combustible en tu aeronave o reducir la carga útil. Y si reduces una de esas dos, si reduces combustible, no llegas a tan lejos como quisieras. Y si reduces, no ganas lo que esperas. Y si reduces la carga útil, no estás ganando lo que esperas. Entonces, no importa qué tan grande sea el aeropuerto, no importa cuántos tengas, si al final la aerolínea dice, es que no me conviene ir a México porque tengo que pasar y hacer escala sí o sí en algún otro aeropuerto para llegar a México, no lo voy a hacer. Uh-huh. Por ejemplo, hay un vuelo que es Dubái-México, pero Dubái-México pasa por Barcelona y está operado por la aerolínea Emirates. Entonces, para llegar a México, primero vuela de Dubái a Barcelona y de Barcelona a México. Y de México a Barcelona y de Barcelona a Dubái. Pero no existe vuelo directo México-Dubái. Y no existe por esa misma razón. Que necesita cargar combustible. Necesitas cargar mucho combustible o agregarle carga útil. Y si le pones más combustible, vas a vender un avión casi vacío. Sí, además te conviene hacer la escala ahí porque no todos toman el vuelo directo, entonces tienes la escala ahí donde obligadamente alguien sí se va a bajar en Madrid, hay alguien que viene de Madrid aquí a México y es ahí donde puedes sacarle provecho. No, y estratégicamente Dubái, Emirates hace eso para competir el mercado entre México y España. Entonces, vamos, o sea,
tampoco se crean el cuento de que no, es que con este aeropuerto vamos a hacer un hub o con los dos aeropuertos vamos a hacer un hub. Es muy complicado que México se vuelva un hub por el simple hecho de dónde está localizada. Sí. Es muy, muy, muy complicado. Y si bien, claro que hay vuelos de México a Europa y todo eso, pero Europa no está tan lejos como lo está la India, o como lo está Malasia, o como lo está Vietnam, o No, pues mira, ahí, nada más ahí hay que dimensionar la distancia que se recorre al cruzar el Atlántico, a cruzar todo el Pacífico para llegar al otro lado. Ahora, ¿cuál sería los aviones que sí podrían llegar? Los que ya llegan actualmente. Los que llegan de carga a Guadalajara o los que llegan de carga aquí a la Ciudad de México. De la noche a la mañana no se hace un hub. Y es más complicado aún cuando estás a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si bien hay aviones que sí pueden llegar, hay otros que ya no podrían regresar por el simple hecho de despegar tan alto. Tendrían que descargar aquí. O tendrían que irse a medio gas o Sí. a medio tanque, por decir algo. Ujú. Ha habido tanque nada más con el piloto. Entonces, pues eso sí está a considerarse, porque siempre nos prometieron que esto iba a funcionar. Sí, o sea, y que puedes saturar tu aeropuerto, ¿no? Tu mejor Pues aeropuerto. en el plan maestro dice, o sea, haciendo el aeropuerto nos va a ir de 10 a todos. Ahí, o sea, no dice explícitamente así, pero te da a entender de una manera muy sencilla que tienes el aeropuerto, todos van a venir. Estás, Así dice. estás proyectando unas operaciones monstruosas. 210 operaciones por hora. Me cuesta creer que eso sea posible. A menos que sean 210 operaciones porque son 50 vuelos que van a Guadalajara, a Tijuana, a Estados Unidos, a Canadá. Pero pues Aún así es difícil concebir. O sea, es un problema muy grande. también imagínate la contaminación ambiental en la parte de ruido. Imagínate tantos aviones encima de la ciudad. ¿Cuánto ruido generarían? Sí, y aparte, a ver, ¿qué mercado es al que le estamos apuntando? Desde Europa casi todos vuelan hacia acá. Faltaría Suecia, Dinamarca. Bueno, no, faltan muchos que podrían volar a la Ciudad de México, sin duda. Pero para llenar 210 operaciones por hora me resulta muy complicado por el nivel, sobre el nivel del mar que se encuentra la Ciudad de México. Sí. Me cuesta creerlo. Yo esperaría que eso fuera posible. Pero rutas extravagantes como, ya les dije, México, India, Malasia. Creo que Malasia es lo más alejado. Indonesia. Van a ser muy complicados. Muy, muy complicados. Y no tanto porque no pueda el avión cargar lo que dice su ficha técnica o que pueda llegar tan lejos como dice su ficha técnica, sino porque está limitado por la densidad del aire de la Ciudad de México. Y contra eso, ningún aeropuerto puede hacer. Entonces, volviendo a mi analogía de la hormiguita, no importa qué tan grande sea tu puerta, si tu hormiguita va a seguir cargando una hoja para llegar, solo va a traer una hoja. Sí, es como un cuello de botella que no puedes hacer nada para Sí, mandarlo. y al contrario, lo que se debería de buscar es que no todos los vuelos vengan aquí a la Ciudad de México. Es decir, que si yo vuelo de Mexicali a Hermosillo, no tenga que hacer escala en la Ciudad de México para regresar a Hermosillo. Que haya vuelo directo Mexicali-Hermosillo, Mexicali-Monterrey, o Silao, Guanajuato, Chetumal. Ese es el objetivo, creo que la verdadera área de oportunidad en este país. No tanto así traer 20,000 aerolíneas extranjeras que, a ver, vamos a suponer esto, ustedes ya tienen un esquema muy bien enfocado y su logística ya está muy bien planteada, diciendo que en Chicago ustedes hacen escalas o en Atlanta hacen escalas, ¿la cambiarían? Si dicen, es que México ya hizo un nuevo aeropuerto, ok, tal vez vería la posibilidad, si me reduce costos, voy a México y me aventuro. Sí, pero es difícil decir como voy a cambiar Chicago por México. Pero voy a decir, voy a cambiar la logística de Atlanta por ir a México, tal vez no. Sí, con un suficiente descuento, tal vez. Tal vez, pero va a estar muy en manos de las aerolíneas.
y no en manos del gobierno. Es a lo que voy. O sea, al final las aerolíneas van a decidir si les es rentable o no venir a México. Obviamente el gobierno puede hacer ofertas de no, es que yo mira, te doy tantos beneficios y esto y lo otro, sí. Pero 210 operaciones por hora. Me cuesta mucho, mucho creerlo. Vamos a pensar como un país desarrollado, ¿no? Bueno, A ver. si existieran. No, o sea, le ponemos muchos peros al AIFA, ¿no? Y le decimos, no, es que está lejísimos de la ciudad, es que está imposible llegar. Ahí les va, hice mi tarea. Voy a la ciudad de Chicago. Hay 2 aeropuertos muy importantes ahí. Uno es el O'Hare, el Chicago O'Hare, y el otro es el Midway. Entre ambos aeropuertos hay 48 kilómetros de distancia. 48 kilómetros de distancia y se hacen en promedio 35 a 40 minutos entre uno y otro. Sí. ¿Ok? Voy a otra ciudad del mundo. Nueva York. Tienes el aeropuerto JFK y Newark. La distancia entre esos 2 aeropuertos son 53 kilómetros y haces en promedio 45 minutos de llegar en uno al otro. Me voy a otra ciudad de primer mundo. Hijos. La zona de San Francisco, la Bay Area, ahí en San Francisco. Los aeropuertos que estoy uniendo son San Francisco y Oakland. La distancia entre esos dos son 48 kilómetros y aproximadamente los haces en media hora. Me voy a otro país, a Tokio, una de las ciudades más grandes del mundo. Hay 2 aeropuertos, Tokio Narita y Tokio Haneda. Los 2 aeropuertos que sirven para abastecer la zona de Tokio. Y entre ambos aeropuertos hay 76.8 kilómetros de distancia entre esos. Y aproximadamente los recorres en 55 minutos. Aprox. Por último, pero no menos importante, tenemos al AIFA y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. La distancia entre ambos aeropuertos son 43 kilómetros. Y ahorita... En línea recta. No, ¿No? ya con la ruta. ¿43 kilómetros con la ruta? Confírmale. Y ahorita porque quiero creer que es porque Google Maps dice que hay obras, te está proyectando aproximadamente 1 hora entre recorridos de AIFA al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, el punto que quiero señalar aquí es que estamos muy reacios a esta idea de que no, es que está lejísimos el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero esa es una realidad que desafortunadamente está presente en todo el mundo. Las ciudades grandes se tienen que satisfacer con varios aeropuertos, no solo con uno. Y pues no escucho ningún disgusto de la gente de Estados Unidos decir que están muy lejos JFK de Newark o de O'Hare con Midway o de Narita con Haneda. Esos sí están lejísimos. Son casi 100 kilómetros entre uno y otro. Entonces creo que nos hace falta ya abrir más nuestra mente y decir como población, como país, bueno, es algo que se tiene que hacer y ni modo. Sí, y ser un poco más críticos, ¿no? No dejarte llevar por lo primero que se lee en periódicos, cosas por el estilo. Claro. Ustedes cuestiónense toda la información que les llegue a la mente, a los ojos, a lo que ustedes quieran. Cuestiónenla y analícenla ustedes mismos. Empezando por la de nosotros. Empezando por esta, es un podcast ingenieril de confianza. Mira, aquí tengo el dato de la interconexión que se planea de acuerdo al plan maestro del Felipe Ángeles. Es una conexión de 2 carriles confinados donde va a haber autobuses de terminal a terminal, que son 46 kilómetros que se planea que se recorre en 35 minutos. Que es más o menos del orden de los que tú estás hablando. Yo dije 43, tal vez haya algún error ahí en Google Maps. No, esta es la que se proyecta. Esta es la interconexión de proyecto. O sea, 2 carriles confinados para que vayan autobuses de una terminal a otra. Okay. Sí. O sea, la que tú dijiste es la actual.
digamos, Sí, si te vas en carro. Ajá, sí. Sí. La que hoy consulté. Ajá, sí, pero Sí, dentro... depende del punto de partida, ¿no? También. De la terminal No, 1 no, de no, la de Ciudad de aeropuerto a México. aeropuerto. Ah, de aeropuerto. Aeropuerto. Sí, Ok. pero esta que te estoy diciendo es la que de proyecto, que no va a estar lista en este 26 de marzo, sino que se va a tardar 2 años y medio en su ejecución. Pues igual que el tren suburbano, no va a estar ahorita para Sí, el no va a 21 de estar. marzo, entonces, o sea, tiene muchas áreas de oportunidad, sí, tiene mucho que mejorar, sí, pero creo yo que es un comienzo. Ya como parte para ir cerrando y como conclusión, yo creo que también siento un precedente, o bueno, a mí me sorprende mucho la capacidad que han demostrado en el tiempo de ejecución y en el apegarse al presupuesto que se les dio y no pasarse para realizar todo lo que se tenía contemplado. Porque si bien fue el Felipe Ángeles fue digamos un proyecto en caliente, pues todo lo que han dicho lo han cumplido. Bien que mal, pues ahí la llevan. Sí tiene sus puntos negativos como el querer Sí. clasificarlos o como cualquier otro proyecto. Sí. Sí vas a tener muchas cosas Claro. negativas y muchas cosas que mejorar. Pero vamos, o sea, fue un aeropuerto en ¿cuánto? Casi 900 días. No se tardaron ni 2 años en hacerlo. Incluyendo casi, o sea, No, y casi... deja eso. En hacerlo, diseñarlo, Ajá, proyectarlo, todas las etapas del proceso Sí, de un crear museo. un proyecto al mismo tiempo. un centro comercial y ya inauguraron la base aérea de Santa Lucía. O sea, Ya está de sí tienen souvenirs. cosas malas, pero también tienen cosas rescatables. Y haciendo énfasis en que las cosas malas no solo son malas por descuido, simplemente a veces son cosas normales que se tienen que atender en su debido momento. Pero es muy importante lo que mencionan, ¿no? Lo que han dicho lo han cumplido. Y hasta el momento siguen así. Entonces o sea, va por buen camino. Quise aprovechar el espacio también para decir que igual soluciones hay múltiples soluciones, ¿no? Esta es la que se planteó, la que se está construyendo y no es el final, ¿no? No se nos va a acabar el mundo porque fue esta u otra decisión. Es la que tenemos actualmente y sí tiene sus ventajas que pueden aprovecharse. Entonces, hay muchas estrategias que se pueden tomar con la infraestructura existente, además de con este nuevo aeropuerto. Entonces, si la intención es mejorar, se están tomando caminos y decisiones pues para hacerlo, ¿no? Puede que algunas decisiones aún las cuestionemos. Se mostraron algunos puntos a favor y en contra de ambos aeropuertos que, insisto, son cuestionables algunos, pero aún así se sigue hacia adelante, se sigue trabajando y se está haciendo, ¿no? Lo importante es no permanecer estáticos ante las problemáticas que no lo hacen. Así es. Y sobre todo, ya no se peleen. Tratamos O sea, de pelearnos aquí y aprendimos más. Y, o sea, el punto de esto es, ya, o sea, hay quienes apoyan el nuevo aeropuerto en Texcoco, hay quienes apoyan el de Santa Lucía. Bueno, ya les acabamos de dar un Panorama muy panorama que amplio. creo que nadie había tocado antes Sí. de los medios de comunicación tradicionales, podríamos decirle así. Esperamos que les haya gustado sobre todo y que les haya abierto un panorama muy distinto al que ya tenían concebido de alguna u otra idea. Como tal ya no se peleen. Sí, no creo, no hay razón para que unos aeropuertos nos dividan. O sea, si de por sí ya están muy lejos del aeropuerto de nosotros, queremos generar aún más distancia entre nosotros. Creo Además- que no hay necesidad. Además, lamentablemente ya no tenemos injerencia en eso. O sea, se supone que se sí. hizo la consulta, se supone que ganó el AIFA y pues ya, o sea, no, aunque no estés de acuerdo, no puedes cambiar nada. O sea, Sí. nada más Sí. puedes ser crítico nada más, pero no. Y pues ya. algo que es importante y siempre se puede hacer, ¿no? Llegar a la información, independientemente casi de qué ocurra o de qué se decida, pues uno puede tener información y bases y sustento para poder opinar, pues bien, ¿no? Lo importante es tener suficientes argumentos de ambas partes que apoyen o que no lo hagan, porque difícilmente todos los argumentos en una opinión siempre te van a dar luz verde. Es muy complicado. Si hay un proyecto donde todo te sale bien o todo parece bien, vale la pena investigarlo mucho más como para entender cuáles son los contras, que todos los tienen. Cuando alguien te vende puros pros, se está comiendo los contras. Sí. Entonces, es parte de eso, ¿no? Creo que sí yo sí me quedé con el ojo cuadrado 2 o 3 veces porque
Sí, había algunas cosillas donde yo también dije, ¿cómo lo van a hacer? Es natural de ambos proyectos, pero sucede en ambas propuestas. En ambas propuestas está, no, es que la mía es mejor. Pues mira, no lo sé. Aún con todo lo que investigamos, en verdad alguien se va a descargar las vestiduras para decir, es que esta es mejor porque... De verdad. O sea, en serio. Para decir algo así, uno tendría que olvidarse los contras que también son importantes y no se puede. Así es. Recuerden que toda la información que nosotros consultamos se las podemos dejar aquí en los enlaces o en civilstack.org, ahí en nuestra página. Síganos en nuestras redes, por favor, en todas, Instagram. Para que si ustedes quieren consultarlas, quieren decir, no, es que yo quiero analizarlo desde un punto de vista muy diferente, adelante, háganlo. Esa es la meta, que ustedes también puedan cuestionar lo que ven día con día. Sí. Ahí lo dijo. Bien, hecho. Pues con eso acabamos. Estuvo bueno. No sé si lo notaron, pero en la primera parte del video Era de ahí día. hay luz y ahorita ya no hay nada, ya ni hay aire aquí adentro. Más grabamos en diferentes días. Sí, pero con la misma ropa, en la misma posición. Llevamos aquí 3 semanas sentados. Ya saben, suscríbanse, dejen su like, coméntenos qué les pareció, qué opinan. Sí, obviamente las críticas siempre nos ayudan a crecer, entonces bienvenidas. Bueno, Entonces, muchas gracias. Sin más por el momento, hasta la próxima.